Hola, ¿qué tal? Bueno, les vengo a hablar el día de la segunda plática sobre la mastografía, el ultrasonido, quién, cómo y cuándo. Y bueno, sin más por qué decir, porque vamos a continuar con lo que es el resto de la charla. Entonces, de manera de introducción, sabemos que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres, es la primera causa de muerte a nivel mundial y en México es la primera causa de muerte. 12 mexicanas van a fallecer al día motivo de esta causa igualmente. Y bueno, sabemos que nuestro país tiene una media de edad del diagnóstico de 52.5 años, a diferencia de los países primermundistas en los cuales se presenta 10 años después. El riesgo va a ir aumentando de acuerdo con la edad. Esto nos lleva a que en un futuro va a haber un aumento exponencial de los casos, ya que nuestra pirámide global poblacional va a la inversa, teniendo muchos mayores adultos. Digo, vamos a tener más adultos en los cuales pues el aumento de esta patología va a ser importante, lo cual nos lleva a pensar desde hace unos años ha llevado a que el cáncer de mama es un problema de salud en nuestro país y a nivel mundial. Entonces, por eso, bueno, se llevó a la decisión de iniciar y poder encontrar un programa de tamizaje para poder detectar de manera oportuna y en etapas tempranas esta patología. Esto es para elaboración del costo-beneficio, lo cual el programa de tamizaje nos va a tener a llevar a detectarlo, como les dije, de manera oportuna la patología, lo cual va a tener una disminución en cuanto al costo, ya que lo estábamos detectando en etapas muy tardías, lo cual nos lleva a un mayor ingreso o mayor costo en cuanto a nivel de los insumos, a nivel salud, por lo cual se buscó alternativas. El programa de tamizaje busca o tiene como objetivos favorecer el diagnóstico temprano en etapas tempranas de la patología, en este caso el cáncer de mama, para mejorar la supervivencia de manera global de las pacientes y también tener una reducción importante económica a nivel país, a nivel del país. Entonces, se encontró que la mastografía es el estudio de elección de tamizaje para la detección del cáncer de mama. Se buscó o se encontró que en países que iniciaron un programa de tamizaje adecuado, esto fue a inicios de los años 90-92, hubo una disminución de la mortalidad entre un 20 y un 30% en países en mujeres entre 50 y 69 años. La mastografía va a tener una sensibilidad entre 75 y 90%, una especificidad entre el 90 y el 95% y un valor predictivo positivo en pacientes menores de 50 años de 20% y en pacientes mayores de 50 años entre un 60 y un 80%. ¿Por qué en pacientes menores de 50 años disminuye o es un porcentaje bajo? Esto está dado por las densidades o porque son mamas muy densas, que ahorita también vamos a mencionarlo. ¿Cuáles son los objetivos de la mastografía? Es detectar, caracterizar y evaluar los hallazgos del cáncer de mama. Eso fue de manera inicial, sin embargo, también se empezaron a detectar algunas otras patologías, por lo tanto, también se permite o se lleva a detectar, caracterizar y evaluar no solamente el cáncer de mama. ¿Cuáles son los puntos clave que nosotros tenemos que cubrir con nuestra mastografía? Primero, tener un adecuado o un personal técnico adecuadamente capacitado. Según la norma oficial mexicana, nos habla que deben de tener una capacitación mínima de 2 meses. Tiene que estar con un aval de una institución y tienen que tener un título también con un aval universitario. Menciona que nuestro personal tiene que tener la capacidad de adquirir imágenes de buena calidad en 97% o más.
Esto se debe de llevar una bitácora en la cual tengan registrados de manera adecuada todos los estudios que se están tomando y también así los estudios que llevaron a ser repetidos y cuál es la causa de la repetición. También el posicionamiento, es aquel, tienen que tener un adecuado posicionamiento, saber cómo posicionar a nuestra paciente y también tener un adecuado conocimiento de las diferentes proyecciones, no solamente las basales, sino las adicionales y que ellos sepan cómo se deben de tomar. Nuestro equipo, bueno, como sabemos, hay diferentes equipos. Están los equipos analógicos que han estado cayendo ya en desuso, sin embargo, hay zonas en las cuales todavía presentan ese tipo de equipo, los digitalizados y los digitales. En estos tres tienen que tener un adecuado, sus, el ingeniero que tiene que venir a hacer sus revisiones de manera programada y también deben tener sus calibraciones de acuerdo con también lo abarca la norma oficial. Hay algunos que deben de hacerse de manera regular cada 2, 3 o 6 meses o aquellos que se deben de realizar de manera diaria. Eso se incluye al prender nuestro equipo y también aquellos equipos que tienen o cuenten con alguna biopsias guiadas por estereotaxia también tienen que tener una adecuada calibración. También el personal debe estar adecuadamente entrenado en cuanto a la visualización de los artefactos, que ya lo vimos en la plática anterior, los artefactos que están notados por el funcionamiento, por nuestro paciente, por el detector, por el equipo, por nuestro monitor. Entonces tenemos que adecuar, saberlos y cómo debemos de corregirlos. También el médico tiene que tener un negatoscopio adecuado, si es como así lo va a valorar. Debe de tener un adecuado negatoscopio para validar o visualizar las imágenes. También si se va a llevar una impresión de la mastografía, esta placa debe ser adecuada para el estudio de mama, así como el negatoscopio, y se va a visualizarse en una pantalla. La pantalla tiene que tener los adecuados píxeles para la visualización. Entonces tenemos que contar con todo esto que estoy mencionando para poder llevar un diagnóstico adecuado de la mastografía. Entonces, la mastografía, bueno, se va a categorizar en dos grandes rubros, que es la mastografía de tamizaje y la mastografía diagnóstica. La mastografía de tamizaje va a tener ciertas indicaciones, van a estar hechas o dadas en pacientes asintomáticas que sean mayores, perdón, aquí me equivoqué en cuanto al signo, mayores de 40 años, que no tengan algún riesgo, alguna enfermedad de algún familiar en línea directa que te hayan tenido el diagnóstico a una edad temprana. Pacientes también que tuvo cáncer de mama que ya están dados de alta por esta patología y siguen en su tamizaje de la mama no afecta. En cuanto a la planeación de cirugía estética, esto es un punto en el cual se está dando cierta importancia porque al final de cuentas muchos de estos pacientes que llevan alguna colocación de implante, por ejemplo, no han tenido nunca un screening de mastografía, por lo cual se está pidiendo ya como un requisito antes de someterse a la cirugía para poder ver o detectar alguna patología benigna o maligna. Y bueno, este punto que les estoy mencionando, el último, que no se tiene ningún límite de edad, pero bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que nos recomiendan algunas organizaciones. En cuanto a nivel mundial, el Colegio Americano de Radiología e Imagen Mamaria nos menciona que a partir de los 40 años se deben iniciar con la mastografía de screening hasta 5 o 7 años antes de la expectativa de vida. La Sociedad Americana del Cáncer nos habla que debe ser anual a partir de la edad de 45 hasta 54 años, después debe ser de manera de cada 2 años, y de acuerdo, bueno, a lo que se está presentando en cuanto a los últimos años, que ya hay una detección del cáncer en pacientes mucho más jóvenes, se ha buscado bajar el inicio de tamizaje a los 40 años. En nuestro país, bueno, la norma oficial mexicana nos dice, la norma oficial 041 emitida en 2011, nos dice que la recomendación es a partir de los 40 años en pacientes asintomáticas hasta los 69 años y debe de hacerse de manera bianual. Debe de hacerse de manera anual si tiene algún factor de riesgo, que bueno, también ahí ya los vimos en lo que corresponde a la epidemiología.
En cuanto al Consenso Mexicano sobre el Diagnóstico y el Tratamiento del Cáncer, que en este año estrenamos una nueva edición en 2021, en el cual se juntan varias instituciones, varios médicos especializados en el tema y tratan de tener un consenso de manera nacional en cuanto al tratamiento y el diagnóstico de la patología. En este menciona que debe ser anual en pacientes asintomáticas a partir de los 40 años, no teniendo un límite para la toma de esta. La mastografía diagnóstica, bueno, es en paciente con alguna sintomatología, ya sea nódulo palpable, dolor, secreción por pezón, que tengan algún antecedente de importancia en rama directa. Y bueno, también hay que tomar en cuenta los pacientes que vienen a mastografía de tamizaje, sin embargo, se puede convertir a diagnóstica cuando ya encontramos algún hallazgo. Este hallazgo se le llega a tomar las proyecciones adicionales o algún estudio complementario como ultrasonido, a veces resonancia magnética, tomosíntesis, mastografía contrastada para la mayor caracterización de este hallazgo visualizado en mastografía. La mastografía diagnóstica también se puede llegar a hacer mastografía, bueno, no, esta hay que tomarla en cuenta que generalmente tampoco tiene el rubro de edad, son pacientes que acuden directamente con nosotros. Hay que tomar en cuenta si nosotros hacemos una paciente menor de 40 años que se le realiza un ultrasonido, esta puede pasar y se encuentra algún hallazgo de sospecha de malignidad, puede pasar a hacerse una mastografía diagnóstica, tomando en cuenta que no hay límite de edad mastografía, si hay una indicación de un médico directo, aunque sea de un médico radiólogo, aunque sea menor de 40, se puede llegar a tomar las proyecciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, la solicitud del médico que la refiere al servicio de rayos X incluye la sintomatología de la paciente para nosotros saber en qué topografía debemos de buscar, qué es lo que él encontró o en la exploración o qué es lo que la paciente refiere, para nosotros poder hacer una búsqueda intencionada en esa zona. Si es un paciente que ya tiene estudios previos, es nosotros saber qué estamos vigilando, ya sea una simetría, un nódulo o unas calcificaciones. El motivo de envío es importante para nosotros saber qué debemos de tomarle, si es necesario tomar una mastografía bilateral, unilateral o un conos de magnificación o conos de compresión. Y eso porque la paciente no viene a veces a tomarse la mastografía completa. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta que la mastografía ha aumentado la detección o el diagnóstico de carcinomas ductales in situ. De acuerdo a Valeria Biografé, menciona que el rango de detección de los carcinomas ductales in situ van desde un 2% hasta un 30%. Hay que recordar que ese tipo de carcinoma es la etapa temprana del cáncer de mama. También podemos llegar a detectar lesiones entre 1 o 41 milímetros, lesiones muy pequeñas. Esto va a depender del tejido glandular, de la densidad del tejido de la mama y también del expertise del radiólogo. Como habíamos mencionado, la sensibilidad es mucho mayor en mamas grasas, lo cual no nos oculta lesiones, llegando a ser hasta un 98%, y en mamas densas, patrones tipo C y D, llega a disminuir de manera importante hasta 30 a un 48%. Entonces, esto nos lleva a preguntar, ¿las mamas densas son un hallazgo frecuente? De acuerdo en la Sociedad Europea, mencionamos que las mamas densas son mucho más frecuentes en edades más tempranas, en un rubro entre 40 y 49 años, o presentándose hasta un 74%. En pacientes en la sexta década de la vida vamos a encontrarlos en un 44%, pero hay que tomar en cuenta que es ligeramente menor al 50%. Pero bueno, ¿qué encontramos en nuestro país? Según este artículo mencionamos que las mamas densas se encuentran hasta en un 45% en las pacientes en la cuarta década de la vida, y ya hablando de la sexta década, disminuye de manera importante en un 6%. Entonces, bueno, vamos a recordar cuáles son las densidades, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Aquí tenemos estas proyecciones
convencionales, mediomicolaterales ICC de esta paciente, en lo cual observamos estas mamas en las cuales tienen un patrón tipo A predominantemente graso y los cuales podemos observar sin ninguna sobreposición del tejido glandular si es que tuviera la presencia de alguna lesión. Este es un patrón fibroglandular disperso tipo B, en lo cual ya tiene la presencia de mayor tejido glandular, sin embargo podemos llegar a no ocultar más bien las lesiones si es que llegara a presentar. Este es un patrón tipo C, heterogéneamente denso, lo cual ya la cantidad de tejido glandular nos puede llegar a ocultar lesiones y nódulos, por lo cual llega a disminuir la sensibilidad de la mastografía. Y el último es un patrón tipo D o extremadamente denso, que realmente la mastografía necesita auxiliarse de algún método adicional. En este caso, podríamos pensar de primera elección el ultrasonido para poder quitar toda esta sobreposición de tejido y observar ya si hay la presencia o no de alguna lesión. A esto nos lleva, ¿no?, al siguiente método, que es el que se utiliza de manera más de primera elección para hacer o secundar a lo que es la mastografía. El ultrasonido fue introducido como un método de elección de tamizaje, ya que pues suena de manera tentativa que no emplea radiaciones y la compresión, que la compresión es una de las cosas en las cuales la paciente se queja de manera inmediata, y la radiación, eso también es algo que nos preguntan en todos los servicios rayos X, siempre la paciente viene con esta incertidumbre de la radiación. Sin embargo, los resultados mostraron menos eficacia que la mastografía. Por lo tanto, ahorita nos menciona que no se debe recomendar como método de tamizaje. Sin embargo, ya hay algunos otros estudios en los cuales se ha estudiado el ultrasonido como método de tamizaje, pero cabe mencionar que aún no está normado de manera oficial. La mastografía es nuestro estándar de oro. Entonces, es importante que nosotros le mencionamos a nuestras pacientes que el ultrasonido no suple a la mastografía, sin embargo, lo complementa. Entonces, sí, es muy común que lleguen con nosotros y nos mencionan: yo nada más vengo a hacerme ultrasonido porque no quiero que me compriman, no quiero que me radien, pero no lo suple, nunca lo suple. Pacientes mayores de 40 años, al hacerse un ultrasonido, siempre tiene que venir con una mastografía. No se puede hacer. No se puede emitir un diagnóstico solamente con ultrasonido. Entonces, ¿qué ventajas nos ofrece el ultrasonido? Bueno, es un método accesible, es más barato en comparación con la mastografía, tanto en sí el equipo, también como la zona donde se va a colocar el equipo, la implementación, no necesitamos paredes plumadas, no necesitamos la mampara, o sea, es más barato de manera global. Y es adecuadamente tolerado por nuestra paciente. La paciente se queja mucho menos cuando estamos pasándola al ultrasonido. Sin embargo, también tiene desventajas, es operador dependiente, necesitamos mucho saber qué estamos viendo. La típica frase es: la cabeza no ve, más bien los ojos no ven lo que la cabeza no sabe. Entonces necesitamos mucho el expertise del radiólogo y tratar de no estar inventando lesiones, o a veces vemos alguna lesión y no sabemos identificarla. Para eso también necesitamos un ultrasonido con una adecuada frecuencia. Estamos hablando también de la norma oficial mexicana, mayor de 12 MHz. Más bien nos está hablando el consenso de Colima sobre esta frecuencia, que sea mayor o igual. Ya tenemos nosotros últimamente ultrasonidos de hasta 18 MHz y tenemos una adecuada visualización de las estructuras superficiales. Y no es útil para valorar las microcalcificaciones. ¿Cuáles son los objetivos del ultrasonido? Bueno, tenemos como objetivos complementar la información de mastografía, lo que les había mencionado anteriormente. Nunca la suple, sí la complementa. Evitar los seguimientos a corto plazo. Muchas veces hacemos el screening de mastografía, podemos ver un nódulo, pero no vemos el contenido. El ultrasonido nos ayuda a ver el contenido de las lesiones y así ver si es quístico. No necesitamos hacer un seguimiento a corto plazo, darle un BIRATS 3 y seguirla en 6 meses. Podemos categorizar la BIRATS 2 y ver el tamizaje el siguiente año. Evitar biopsias innecesarias. También a veces nosotros podemos ver, cuando tenemos una mama densa, ver una lesión o un nódulo
en el cual observamos algunos márgenes de sospecha, la pasamos al ultrasonido y podemos evidenciar o quitar todas nuestras dudas y podemos categorizarlo dentro de benignidad. También nos ayuda a localizar una lesión, como ya lo habíamos visto en la clase de anatomía, podemos nosotros localizarla no solamente en un cuadrante, sino en una zona horaria o en un radio, y también darle centímetros de pezón, lo cual nos lleva a hablar un lenguaje universal, y si es necesario que el siguiente médico que lo vea pueda localizarlo de manera adecuada. Determinar también la extensión del cáncer, esto nos va a llevar a ver no solamente el tejido glandular, sino la zona axilar. Hay que recordar también que en la mastografía solamente visualizamos el nivel 1 de ver de los ganglios axilares, y en el ultrasonido podemos llegar a ver el nivel 2, nivel 3, y no solamente ahí, podemos llegar a ver la cadena mamaria interna y las zonas supraclaviculares y evaluar la extensión ganglionar. Y siempre es nuestro método de elección para la guía de procedimientos intervencionistas. Si es una lesión que se visualiza por ultrasonido, es mucho más accesible, más económico y más fácil. Entonces siempre vamos a preferir hacerlo guiado por este método de imagen. Entonces, complementa la mastografía, ¿ok? Si nosotros hablamos de una sensibilidad en mamas densas de la masto de un 30 a 48%, si nosotros le aunamos el ultrasonido, esta sensibilidad aumenta de manera importante hasta en un 81%. Entonces, encontré, bueno, este artículo que se me hizo importante en el cual nos menciona que en una unidad de encargada de mama, como es la Fundación FUCAM, total de ultrasonidos valorados, el 90% de los ultrasonidos que se deben realizar se trata de complementos de mastografía. Como les mencionaba, no pueden, o sea, el ultrasonido siempre va junto a una mastografía. El 10% restante se va a tratar de pacientes menores de 40 o 30 años, pacientes que vienen en control por lesiones visibles solamente por ultrasonido, son aquellas categorizadas BIRATS 3, aquellas pacientes embarazadas o en lactancia, y aquellas que también vienen con una mastografía menos de 6 meses y que vienen con un nódulo palpable. Entonces ya no repetimos mastografía, nos guiamos de la mastografía anterior y nada más complementamos con el ultrasonido. Entonces, les mencionaba dentro de las indicaciones del ultrasonido, uno de los puntos es evitar el seguimiento a corto plazo. Entonces, puede aumentar la certeza de benignidad o corroborar la sospecha, principalmente en pacientes que tienen nódulos. Nunca microcalcificaciones, súper importante. El ultrasonido no sirve para visualizar la morfología ni la extensión de las microcalcificaciones, en eso es la mastografía. ¿En qué nos ayuda la mastografía en cuanto a los nódulos? Nos ayuda, de acuerdo al léxico BIRATS, primero, quitar la sobreposición del tejido que nos da en mastografía porque es una imagen 2D. Esta ya la estamos viendo tridimensional y podemos quitar toda esta sobreposición. En cuanto ahora sí, el léxico BIRATS nos habla de las características de los nódulos, primero forma y margen. Como ya lo vimos, la forma y la margen es aquello que nos da un valor predictivo mayor en cuanto a sospecha de malignidad o benignidad. Después su contenido, también el ultrasonido nos permite ver si el contenido es líquido, si es contenido sólido o es contenido mixto, lo cual nos puede llevar a poder sospechar algo maligno o dejarlo en benignidad. También la orientación, que es paralela a la piel o no paralela a la piel, que también tiene su valor predictivo positivo, a la presencia o no de vascularidad, y la compresibilidad o elastografía, que estas son herramientas que nos brinda el ultrasonido. Sin embargo, la presencia o ausencia de ambas, bueno, la presencia de vascularidad o ausencia, o que se encuentre un nódulo duro o blando, nos llega a orientar también hacia algo benigno o maligno. Sin embargo, lo que más peso tiene siempre es, entre los descriptores, la forma y los márgenes. También, entre otras de las indicaciones, es evitar la presencia de biopsias innecesarias. En cuanto al valor predictivo positivo, en cuanto, por ejemplo, la mastografía de tamizaje, nos lleva a la recomendación de biopsias en un 22.6%, de acuerdo a este artículo que les estoy mencionando. Sin embargo,
Si a nuestros estudios de mastografía de tamizaje la pasamos a realizar un ultrasonido complementario, principalmente en mamas densas, esta recomendación de biopsia disminuye hasta en un 11.2%, teniendo una mayor sensibilidad. Entonces, siempre si nosotros vemos una categoría o vamos a una categoría de sospecha en mastografía de tamizaje, un 4 o un 5, siempre hay que recomendar antes de realizar la biopsia, complementar con ultrasonido para tener una adecuada visualización de las características de la lesión de sospecha. Entonces, vamos a hablar ahora sí, ya observando todas esas características, cuáles son las indicaciones más precisas del ultrasonido. Entonces, es la evaluación de anormalidades detectadas por mastografía o algunos otros métodos de imagen. Entonces, en este punto quiero mencionar, a veces nosotros realizamos una mastografía, recomendamos un ultrasonido y algunas veces necesitamos, siempre damos una categoría final, pero categoría BIRATS final, pero en nuestra conducta podemos llegar a recomendar algún otro método de imagen, por ejemplo, algún método de imagen funcional como es una mastografía contrastada o una resonancia magnética. Sin embargo, debido a que la resonancia magnética, la biopsia ya por este método de imagen no es tan accesible y la mastografía contrastada no tenemos un método de imagen guiada por esta, se recomienda hacer un ultrasonido intencionado en busca de la lesión visualizada por estas imágenes. Entonces, no siempre a veces las pacientes, el ultrasonido se puede volver a regresar cuando tenemos algún estudio más como más funcional, como les decía, la resonancia magnética y la mastografía contrastada, entonces siempre se regresa al ultrasonido. En cuanto a la evaluación de los nódulos palpables, son aquellas lesiones que a veces la paciente tiene una mastografía reciente, como les mencionaba, y tiene posterior de esta, se palpa un nódulo, ya sea ella misma o su médico tratante, entonces no la puede llegar a referir. Evaluación de pacientes en menores de 40 años siempre se inicia con ultrasonido, no se toma la mastografía de manera inicial, sin embargo, como les mencionaba, tenemos alguna lesión que nos causa alguna sospecha de malignidad, se debe de tomar una mastografía complementaria. Entonces, no es una contraindicación absoluta que la paciente sea menor. Pacientes embarazadas en lactancia también iniciamos es el caso similar a pacientes menores de 40 años, iniciamos con un ultrasonido. Y si nosotros encontramos alguna lesión que ya de sospecha, se puede tomar la mastografía, siempre ser muy cautelosos y mencionarles a las pacientes que vamos a tener las barreras para evitar la exposición de la radiación en lo que corresponde al feto. Y entonces el riesgo-beneficio. Siempre ser muy claros con nuestros pacientes. Este es un tema muy delicado y tratar de que sean pacientes en el último trimestre de gestación, no hay ningún problema. Y pacientes en lactancia, siempre antes de tomarse la mastografía, hay que pedirles que que traten de hacerse la extracción de leche antes de la compresión. La guía de procedimientos intervencionistas es el método de elección que siempre vamos a preferir de manera inicial. El complemento del tamizaje, en aquellas mastografías que son tamizajes y se convierten hacia diagnósticas, y la evaluación de ganglios en pacientes con diagnóstico de cáncer. Aquí les traigo algunos casos clínicos. Esta es una paciente femenina que acude por un nódulo palpable en cuadrantes de la interlínea de cuadrantes externos de la mama del lado derecho. Aquí lo vamos a evidenciar en la interlínea de cuadrantes superiores, perdón, de la mama derecha, tercio medio, este nódulo ovoideo con márgenes circunscritos, bien definidos. Ella tiene el antecedente de excisión del nódulo en el cuadrante superior externo de la mama del lado derecho. Este es lo que les estoy mencionando. Esta es una paciente, el nódulo palpable que ella refiere está en la interlínea de los cuadrantes. Este es el nódulo referido. Es un nódulo ovoideo, paralelo, circunscrito, heterogéneo, isoecoico a la grasa e isocoico al tejido glandular, que correspondió a un amartoma. Sin embargo, el nódulo que yo les describí en la mama, en la interlínea de los cuadrantes superiores, en radio de las dos, fue identificado en el ultrasonido, este nódulo ovoideo, circunscrito, paralelo, hipoecoico y avascular.
que tiene características de benignidad. Sin embargo, bueno, es importante mencionar que, que se le categorizó como un BIRATS 3 por la visualización de este otro nódulo. Las características del nódulo referido como palpable se abarcó o sugirió un amartoma. Esta es una paciente femenina de 40 años, actualmente en periodo de lactancia, viene como un nódulo palpable en la mama del lado izquierdo. Hay que mencionar que para todos los pacientes que están en periodo de embarazo o en lactancia con un nódulo palpable de más de 2 semanas de referido, siempre se tiene que referir o mandar a realizar un estudio de imagen. Como les mencionaba anteriormente, se tiene que hacer un ultrasonido de manera inicial. Aquí tenemos este nódulo, que es el referido por la paciente en la mama izquierda, que vemos es un nódulo ovoideo, paralelo, circunscrito, está heterogéneo, pero tiene una sombra acústica. La paciente se le hizo una mastografía de ese lado, del lado izquierdo. Tenemos estas proyecciones medio oblicuolateral y cráneo-caudal de la mama izquierda, y es el cuadrante superior, inferior interno. Tercio medio, tenemos este nódulo ovoideo circunscrito. Está heterogéneo, tiene unas zonas isocoicas a la grasa y otras zonas isocoicas al tejido glandular. Correspondió a un galactocele. Podemos observar con la proyección medio oblicuolateral, observamos este nivel líquido grasa, lo cual es patognomónico del galactocele. Es una lesión meramente benigna y no requiere un seguimiento ni un tratamiento. Para eso voy, el ultrasonido no está contraindicado en pacientes en periodo de lactancia, y aunque aquí en el ultrasonido referido vemos un nódulo con alguna característica de sospecha, lo cual es esta sombra, sin embargo en la mastografía podemos quitar todas nuestras dudas y es típicamente benigna. Aquí les traigo también, esta es una paciente, ella viene con un estudio complementario, con un estudio externo, en lo cual no se le tomó la mastografía completa. Tenemos estas proyecciones en laterales de la mama del lado derecho, en lo cual podemos observar ese cuadrante superiores, tercio medio, este nódulo ovoideo con márgenes obscurecidos, isodenso al tejido glandular y isodenso a la grasa. La paciente viene categorizada, me faltó mencionar, como un BIRATS 4, por lo cual viene con nosotros para una segunda valoración. Se le hizo un ultrasonido complementario a la mama derecha, radio 10, tenemos este nódulo ovoideo con márgenes circunscritos, heterogéneo. Podemos observar cómo está de isocoico a la grasa e isocoico al tejido glandular, y que correspondió a una amartoma. Aquí tenemos otros estudios, el complemento de ultrasonido. Cabe mencionar que este es un nódulo puramente benigno, no es necesario hacerle una biopsia ni un seguimiento. La paciente pues se le categorizó como un BIRATS 2. Aquí, bueno, esta es una paciente femenina. Ella viene por referir un nódulo palpable hacia el cuadrante superior externo de mama derecha. No es necesario referirlo, aquí lo podemos observar en estas proyecciones. Medio lateral ICC, en el cual en el cuadrante superior externo, abarcando tercio anterior medio, tenemos este nódulo redondo con márgenes circunscritos, isocoico al tejido glandular. Podemos se le realizó el ultrasonido complementario y podemos observar este nódulo en cuadrante superior externo, ovoideo, no paralelo, con márgenes microlobulados de ecogenicidad mixta, que tienen contenido anecoico, y un nódulo mural, ya sea hacia el borde posterior y hacia el borde anterior, con vascularidad, con un pedículo vascular. Entonces, aunque nosotros veamos ciertas características de benignidad que ya estamos dado por el BIRATS, si nosotros la pasamos al ultrasonido, vemos que este nódulo tiene un componente mixto, lo cual nos lleva a darle una categoría de sospecha, y le dimos un BIRATS 4B y resultó siendo un carcinoma. Aquí les traigo, no es la misma paciente, pero bueno, evidenciar como en este tipo de nódulos nos da el contexto de ver el interior del nódulo. Vemos también este nódulo mural, este nódulo ovoideo, no paralelo, con márgenes microlobulados, con un componente heterogéneo sólido mural, que en cual llega a tener una parte dentro del contenido
líquido, sin embargo también hay una invasión, invade lo que es el tejido glandular adyacente, lo disrumpe y tiene estos márgenes microlobulados heterogéneos, que la aplicación de Doppler color vemos este pedículo vascular, se corroboró un carcinoma, un carcinoma papilar. Esta es una paciente, ella viene por un estudio de tamizaje, paciente de 42 años, tenemos estas proyecciones medio bicolateral y CC bilaterales, en el cual tenemos un patrón tipo C, glandular heterogéneamente denso. Podemos observar hacia el cuadrante superior externo de la mama derecha esta asimetría focal, como se encuentra esta zona de depósito mayor de tejido glandular, que en comparación con la contralateral es asimétrica. Se pasó a hacer un ultrasonido para evidenciar esta zona de asimetría y en el radio de las 9 o 3 centímetros del pezón observamos este nódulo irregular con márgenes indistintos, heterogéneo, que tiene, produce efectos sónicos posteriores mixtos, algunas sombras y otro reforzamiento acústico que es no paralelo y que tiene alguna distorsión de la arquitectura adyacente. En cuanto a la axila, bueno, los ganglios están de morfología habitual, sin ninguna alteración. Se hace una proyección intencionada de este nódulo en cuadrante superior externo de la mama derecha. Esta es una proyección, una tangencial en proyección CC, y podemos ver este nódulo irregular con márgenes ya indistintos, algunos espiculados asociados a microcalcificaciones. Se le hizo el ultrasonido, se le dio una categoría de sospecha y se corroboró el carcinoma ductal infiltrante. Esta es una paciente, bueno, viene con nosotros por un nódulo palpable, no es necesario visualizarlo, ya es, más bien es un carcinoma de reciente documentación en la mama derecha, es un gran nódulo que ocupa la totalidad de la mama, irregular, en cuadrante superior externo, bueno, que ocupa el cuadrante superior externo de la mama derecha, ocupa los 3/3 anterior, medio y posterior, no vemos una adecuada diferenciación con el músculo pectoral, y es irregular, con márgenes indistintos y oscurecidos de alta densidad, y aparte la mama podemos ver el aumento generalizado de la densidad y el engrosamiento cutáneo, que se hace más marcado si hacemos una comparación con la mama contralateral. Y bueno, los ganglios axilares también tienen una pérdida de la morfología con un engrosamiento cortical y desplazamiento del hilo graso. Pero bueno, ya tenemos ya está corroborado el cáncer en esa mama. Sin embargo, si nosotros hacemos una visualización de la mama del lado izquierdo, podemos observar hacia el cuadrante superior externo, tercio posterior, este nódulo irregular con márgenes microlobulados y oscurecidos de alta densidad que condiciona distorsión de la arquitectura. Se le hizo en el ultrasonido y podemos ver el nódulo descrito en cuadrante superior externo con características ya que corroboran la malignidad, no paralelo, heterogéneo, con márgenes microlobulados que produce reforzamiento acústico importante, y en la axila derecha los ganglios que ya habíamos visualizado, con engrosamiento difuso en la cortical y desplazamiento del hilo graso. Entonces, de este lado ya tenemos corroborada la malignidad. Sin embargo, del lado izquierdo, en radio de las 3, tenemos este nódulo irregular, no paralelo, con márgenes angulados y microlobulados, hipoecoico, con vascularidad periférica, y que también se acompaña de otro nódulo en mama izquierda, radio 2, con características también de sospecha, irregular, con márgenes microlobulados heterogéneos, se encuentra paralelo, pero se hizo si nosotros le aplicamos a este nódulo elastografía, que ya habíamos mencionado esta herramienta, podemos encontrar que está duro, teniendo una media de dureza de 10 kilopascales, y se corroboró la malignidad. Entonces ya tenemos, en esta paciente tenemos la malignidad de mama derecha, la corroboramos en la mama contralateral, y ya tenemos un cáncer de mama bilateral. En esto nos ayudó el ultrasonido. Pero bueno, a veces, ¿cómo no? La mastografía podemos hacer un diagnóstico sin necesidad de pasar al ultrasonido. Aquí les traigo esta paciente, es una paciente que viene con nosotros, a mastografía de tamizaje. Les estoy trayendo las proyecciones media lateral y cráneo caudal de la mama del lado izquierdo. Vemos hacia cuadrante superior externo, tercio medio, este nódulo ovoideo con márgenes oscurecidos, de baja densidad,
pero podemos ver el tejido a través de él y corroboramos que se trata de un lipoma. Sin necesidad de pasar al ultrasonido, damos un BIRATS 2, una categoría de benignidad. Y aquí, esta es una paciente que ella tuvo el antecedente de colocación de implantes delante del pectoral, se retiró. Sin embargo, en la zona de los implantes tuvo la presencia de calcificaciones de tipo distrófico. Estas calcificaciones, como ya lo habíamos visto, bueno, en lo que es el BIRATS de mastografía, son típicamente benignas. Entonces aquí les traigo estas proyecciones de mastografía convencionales y hacia el tercio posterior, que lo que corresponde a la grasa retroglandular, observamos estas calcificaciones gruesas de alta densidad y bueno, la colocación de lo que son el marcador lineal radiopaco en la zona de cicatriz dérmica. A esta paciente se le dejó como una categoría BIRATS, sin embargo, se le solicitó por un nódulo palpable bilateral la realización del ultrasonido. Aquí les estoy mostrando el ultrasonido. Ya corroboramos la presencia de estas calcificaciones de tipo distrófico, lo cual se ven pues realmente como de sospecha si no hacemos una correlación con la mastografía y damos la benignidad. Sin embargo, si yo hiciera solamente el ultrasonido, sí levantaría mis dudas en cuanto a qué es lo que estoy visualizando. No tengo una adecuada visualización de estas calcificaciones, se ve hipoecoico, con mucho reforzamiento, sombra acústica que no nos permite visualizar más allá. Aquí lo que llegamos a visualizar en la axila del lado derecho, cómo está la presencia de estos ganglios con silicón, lo cual nos da el signo de tormenta de nieve. ¿Ok? Entonces, hacemos la correlación con el ultrasonido, con la mastografía y estamos seguros que corresponde a la presencia de silicón en ganglios y las clasificaciones de tipo distrófico y estamos sin temor alguno de dar un BIRATS 2. Entonces, a manera de conclusión, estamos hablando que la mastografía es el método de elección en el tamizaje, el ultrasonido no. La radiación en la mastografía se basa en cuanto a la radiación en la compresión, en el ultrasonido no está presente. Sin embargo, en la mastografía necesitamos de un médico y un técnico con adecuada capacitación, que bueno, se tienen que lograr. Y en el ultrasonido aún tiene como punto de desventaja que es operador dependiente. La mastografía de las mamas densas disminuye la sensibilidad, sin embargo, el ultrasonido tiene que estar siempre junto con una mastografía y aumenta la sensibilidad de ambos métodos. El costo de la mastografía es un poquito más es mayor a comparación que el ultrasonido, no solamente en cuanto a costos del estudio, sino a la colocación del equipo y de la zona donde se va a implementar. Pero bueno, eso es todo de acuerdo al tema. Hay que mencionar, bueno, es con esta frase que les estoy mencionando, que en la vida de toda mujer hay momentos en que las imágenes van a marcar la diferencia. Por eso la mastografía marca la diferencia en los pacientes con cáncer y donde el bienestar, la tranquilidad e incluso la vida están en juego, los conocimientos únicos que ofrece la radiología brindan respuestas y esperanza. Y muchas gracias, que tengan un muy buen día.